Hace más de 300 millones de años, todos los continentes formaban un solo mundo Pangea, un planeta inmenso cubierto de bosques, desiertos y mares primitivos. Hoy viajaremos a ese tiempo perdido para descubrir cómo era realmente la Tierra. Si te gusta este viaje, dale like, suscríbete y comparte y cuéntanos en los comentarios en qué parte de Pangea te habría gustado vivir. Gracias por acompañarnos. Ahora comencemos. El nacimiento del supercontinente. Durante el final del Paleozoico, la superficie de la Tierra experimenta una transformación lenta y monumental. Los continentes dispersos que alguna vez flotaron separados sobre el manto comienzan a acercarse impulsados por el movimiento constante de las placas tectónicas. Gondwana, un conjunto que incluye las tierras que hoy corresponderían a África, Sudamérica, la Antártida, Australia y el subcontinente indio, se desplaza hacia el norte. Al mismo tiempo, la Eurusia, formada por lo que ahora sería Norteamérica y Europa, se mueve hacia el sur. Entre ambos, el océano Reico se cierra gradualmente aplastado entre las masas que avanzan. En el transcurso de millones de años, los bordes chocan, se pliegan, se elevan y funden. Así surge Pangea, un único supercontinente que concentra casi todas las tierras emergidas del planeta. Su extensión es inmensa y su forma aproximadamente triangular se alarga de polo a polo. Hacia el norte se extiende hasta las regiones que más tarde formarán Eurasia, y hacia el sur alcanza las áreas donde hoy se ubica la Antártida. A su alrededor se abre el vasto superocéano Pantalasa, un cuerpo de agua que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. En su interior, un solo bloque de tierra unifica selvas, desiertos, montañas y llanuras. Durante la consolidación de Pangea, las colisiones no son un evento único, sino una secuencia prolongada. Cada encuentro entre masas continentales genera una cadena montañosa nueva. En el oeste, las suturas entre Laurentia y Gondwana producen las montañas Apalaches y otras cordilleras que más tarde se desgastarán con el tiempo. En el este, las presiones crean los sistemas hercínicos de lo que será Europa y el norte de África. En el sur, zonas de deformación recorren extensas franjas que unieron los antiguos bloques del hemisferio austral. La energía liberada en estos procesos es colosal. Rocas fundidas ascienden por las grietas y vastos cinturones de volcanes acompañan las zonas de subducción donde la corteza oceánica desaparece bajo los continentes. Con cada choque, las raíces profundas de las montañas se hunden en el manto, mientras sus cimas se alzan hacia la atmósfera. Estas cordilleras jóvenes actúan como barreras naturales que alteran la circulación del aire y los patrones climáticos globales. A medida que la unificación avanza, los océanos intermedios desaparecen. El Iapetus y el Reico se cierran por completo, dejando tras de sí franjas de sedimentos comprimidos y metamorfizados. En su lugar quedan suturas geológicas, líneas de contacto, que millones de años después los geólogos identificarán como cicatrices de una unión antigua. Cada fragmento continental conserva vestigios de su pasado independiente, fósiles, tipos de roca y secuencias sedimentarias que delatan sus orígenes distintos. La Tierra se convierte en un mundo de contrastes. En las zonas ecuatoriales de Pangea, el calor se acumula sobre extensas llanuras, donde los vientos apenas logran disipar la temperatura. Hacia los polos, el aire se enfría y las regiones australes y septentrionales experimentan climas más templados. Sin embargo, el interior continental se vuelve extremadamente árido. La distancia al mar es tan grande que las nubes cargadas de humedad se descargan antes de llegar al centro del supercontinente. Así los desiertos interiores comienzan a expandirse y los ríos que nacen en las cordilleras apenas alcanzan a formar grandes sistemas fluviales antes de perderse en las arenas. Este equilibrio entre calor, viento y sequedad marca el carácter de Pangea.
Las corrientes oceánicas, al rodear un solo bloque continental, adquieren una organización diferente a la de los tiempos previos. El flujo de agua caliente procedente del Ecuador bordea la costa oriental mientras que las masas más frías descienden por el oeste. La interacción entre la Tierra y el océano crea variaciones térmicas que influirán en los patrones de vida marina y en la distribución de los ecosistemas costeros. En los márgenes del supercontinente, la actividad tectónica genera depresiones y cuencas donde se acumulan sedimentos. Estos lugares se convertirán en registros detallados del ambiente y la evolución de la Tierra durante esta época. Las formaciones de Pangea no solo reordenan la superficie, sino también la dinámica interna del planeta. La concentración de masa continental altera la circulación del calor en el manto, el flujo convectivo se reorganiza y la presión bajo el supercontinente aumenta. Algunas zonas de la corteza se enfrían y se hunden mientras otras se elevan. Estas variaciones geotérmicas influyen en la estabilidad de la corteza y preparan el terreno para los cambios que vendrán millones de años después, cuando Pangea empiece a fragmentarse. Pero en este momento el planeta ha alcanzado una aparente unidad. Desde el espacio la Tierra mostraría una única mancha de tierra rodeada por un océano inmenso. Sobre esa superficie la vida prospera en distintos nichos. Los bosques de licofitas y helechos arborescentes cubren las zonas húmedas mientras que vastos desiertos dominan el interior. Los ríos serpentean desde las montañas hacia los mares someros y las costas se extienden a lo largo de miles de kilómetros. En los cielos la atmósfera mantiene un equilibrio de gases distinto al actual, con niveles más altos de dióxido de carbono y concentraciones de oxígeno que favorecen la existencia de organismos de gran tamaño. El nacimiento de Pangea marca una etapa de estabilidad aparente, pero también un límite en la evolución geológica del planeta. La energía acumulada en las profundidades continúa actuando invisible bajo la corteza. En la superficie la vida se adapta a un entorno que combina extensas zonas áridas con regiones fértiles y húmedas. Esta tierra unificada es al mismo tiempo un laboratorio de procesos tectónicos, climáticos y biológicos. Todo lo que ocurre en su superficie dejará señales duraderas en el registro geológico. Las rocas formadas durante esta era preservarán los rastros de un mundo que existió mucho antes de la división continental, Pantalasa y el océano global. Al rodear el supercontinente Pantalasa, se extiende como un océano sin fin que cubre casi toda la superficie del planeta. Su vastedad es tal que ningún punto de Pangea se encuentra más allá del horizonte de sus aguas. En su interior las corrientes profundas y superficiales se entrelazan en una danza lenta, regida por el calor del sol, la rotación terrestre y las diferencias de densidad. Este océano no es uniforme. Su temperatura, su salinidad y su química varían de un extremo a otro. En las regiones ecuatoriales, las aguas cálidas ascienden con suavidad, creando zonas de estabilidad térmica que favorecen la vida marina. En los márgenes polares, en cambio, las aguas frías y densas descienden hacia las profundidades alimentando una circulación global que distribuye el calor y los nutrientes a lo largo de miles de kilómetros. Las olas viajan largas distancias sin interrupciones moldeadas por vientos constantes que soplan sobre una superficie líquida ininterrumpida. Los sistemas de presión atmosférica sobre Pantalasa son vastos y estables. Las altas presiones dominan las zonas subtropicales, generando regiones de calma y evaporación intensa. Las bajas presiones ecuatoriales, en cambio, concentran nubosidad y lluvias intermitentes. Esta interacción constante entre el aire y el mar produce una compleja red de vientos alisios, corrientes ecuatoriales y remolinos polares que conectan todos los rincones del planeta. Bajo su superficie, el fondo oceánico cuenta una historia de creación y destrucción continua. Las dorsales oceánicas
emergen en líneas sinuosas donde la corteza se abre y el magma asciende desde el manto. A lo largo de estas grietas nuevas cortezas se forman y se empujan lentamente hacia los márgenes de subducción, donde vuelven a hundirse bajo los continentes. Este ciclo perpetuo de nacimiento y reciclaje define el movimiento de Pantalasa, un océano dinámico y en equilibrio con las fuerzas internas del planeta. En su interior la vida marina encuentra refugio y expansión. Los microorganismos fotosintéticos como las cianobacterias prosperan en las capas superficiales iluminadas. Estas diminutas formas de vida transforman la energía solar en materia orgánica, liberando oxígeno y sosteniendo las redes alimenticias que se desarrollan en las aguas abiertas. Más abajo, donde la luz no llega, las bacterias quimiosintéticas utilizan la energía química de los minerales que emergen de las fumarolas hidrotermales. Estas estructuras semejantes a chimeneas expulsan agua cargada de metales y gases calientes, creando ecosistemas únicos en los que los organismos sobreviven sin depender del sol. Los grandes depredadores marinos del Paleozoico tardío patrullan las aguas poco profundas, mientras los trilobites y los braquiópodos se refugian en los fondos arenosos cercanos a las costas. A pesar de su tamaño, Pantalasa no es un océano silencioso. Su superficie vibra con las tormentas que se forman a lo largo del ecuador y viajan hacia las latitudes medias. Los rayos, el viento y las olas marcan el pulso de un mundo en constante movimiento. Sin embargo, la inmensidad de este océano suaviza incluso las tempestades más intensas, diluyendo su fuerza en su vasto volumen. Durante los periodos de calma, las aguas lucen serenas, reflejando los cielos antiguos de un planeta que todavía conserva una atmósfera más densa y rica en dióxido de carbono. La temperatura media del océano es superior a la actual, lo que contribuye a un clima global más cálido. El calor almacenado en Pantalasa actúa como un regulador que amortigua los contrastes térmicos entre el día y la noche, así como entre las estaciones. Esta estabilidad climática es una de las razones por las que la vida puede prosperar en múltiples regiones del supercontinente. A lo largo de las márgenes de Pangea, las aguas de Pantalasa interactúan con las costas, erosionando montañas, depositando sedimentos y alimentando mares someros donde abundan los organismos calcificadores. La energía de las olas disuelve las rocas y transporta los minerales hacia las plataformas continentales, donde se acumulan capas de carbonatos y limos que formarán rocas sedimentarias. Estas plataformas bañadas por aguas claras y templadas se convierten en zonas de alta productividad biológica. Más hacia el norte, las corrientes frías transportan nutrientes desde las profundidades, impulsando la proliferación de plancton y la formación de ecosistemas marinos complejos. Pantalasa es también un espejo de los cambios internos del planeta. A medida que la deriva continental continúa, su forma se modifica lentamente. En algunos lugares el fondo marino se eleva, creando archipiélagos volcánicos que emergen brevemente antes de erosionarse y volver a hundirse. En otros, las corrientes profundas excavan valles abisales y montes submarinos que se extienden durante miles de kilómetros. Estos relieves modelan la circulación del agua y determinan los patrones de distribución de la vida. La química del océano refleja su conexión con la atmósfera y con los continentes. El dióxido de carbono disuelto, los sulfatos y los iones de calcio forman una mezcla que sostiene tanto los procesos biológicos como los geológicos. Cuando los organismos marinos mueren, sus restos descienden lentamente y se acumulan en el fondo atrapando carbono en los sedimentos. Así Pantalasa actúa como un gigantesco regulador del clima global, almacenando y liberando gases que influyen en la temperatura del planeta. A medida que los siglos geológicos transcurren, el océano experimenta fluctuaciones de nivel, temperatura y composición. En algunos periodos, la anoxia, la falta de oxígeno en las aguas profundas,
se intensifica provocando la acumulación de materia orgánica y el oscurecimiento de los fondos. Estas condiciones quedarán registradas en lutitas negras que millones de años después revelarán los ciclos de vida y muerte de este océano antiguo. En su conjunto, Pantalasa representa el equilibrio dinámico del planeta durante la era de Pangea. Su inmensidad unifica los sistemas climáticos, distribuye el calor y permite la comunicación biológica entre los hemisferios. Es un océano que respira junto con la Tierra, un mediador entre el interior caliente del planeta y la atmósfera que lo envuelve. Su movimiento, su química y su vida definen la etapa de un mundo que ha alcanzado la máxima unión geográfica posible, el mar de Tetis y los bordes orientales. En el límite oriental de Pangea, donde las tierras del supercontinente se curvan hacia el este, se abre un brazo oceánico que comienza como una fractura estrecha y cálida. Ese mar embrionario es el Tetis, un espacio líquido que se origina por movimientos lentos de la corteza y por la acumulación de tensiones en los márgenes continentales. En sus inicios, Tetis no es un océano propiamente dicho, sino un pasaje alargado que conecta las aguas del superocéano Pantalasa con las cuencas interiores de Pangea. Su evolución geológica será decisiva para el futuro de la Tierra. A lo largo de sus orillas emergen archipiélagos volcánicos y plataformas someras cubiertas de vida marina. Las corrientes cálidas procedentes del Ecuador fluyen por este corredor transportando calor y nutrientes, mientras los sedimentos arrastrados desde los continentes se depositan en sus márgenes, construyendo deltas arrecifes y llanuras costeras. El clima en torno a Tetis es estable y húmedo. Las brisas cargadas de humedad se desplazan desde las aguas templadas hacia el interior de Pangea, suavizando las condiciones áridas de las zonas próximas. En las franjas ecuatoriales, las lluvias son frecuentes y los bosques de helechos arborescentes y licofitas se extienden hasta donde las pendientes permiten. En cambio, hacia el norte y el sur, la influencia del mar se atenúa y reaparecen los desiertos continentales. Este gradiente climático controlado por la distancia al océano y la topografía da lugar a una compleja red de biomas interconectados. El fondo de Tetis está en constante cambio. En las zonas de expansión, el magma asciende desde el manto y genera nueva corteza oceánica. A medida que esta corteza se aleja del eje central, se enfría, se densifica y finalmente se hunde bajo los márgenes opuestos en un ciclo perpetuo de creación y destrucción. Esta dinámica marca el inicio de la fragmentación interna de Pangea, aunque el supercontinente permanece unido en su mayor parte. Los procesos que moldean Tetis son silenciosos pero acumulativos. En los bordes activos, las cadenas de volcanes submarinos liberan gases minerales y calor. Las emisiones enriquecen las aguas con elementos que sirven de base a la vida marina. En los fondos más tranquilos, los sedimentos se acumulan capa tras capa, registrando los cambios climáticos y biológicos del planeta. Con el paso de millones de años, estas capas se transformarán en calizas margas y pizarras que conservarán fósiles de amonites braquiópodos y peces óseos. El mar de Tetis se convierte en un corredor ecológico. A través de sus aguas viajan especies que conectan ecosistemas distantes. Los organismos que habitan sus arrecifes encuentran condiciones favorables, temperaturas estables, alta disponibilidad de nutrientes y poca variación estacional. Las comunidades coralinas, los crinoides y los moluscos prosperan en los márgenes someros, mientras que en las zonas más profundas dominan los organismos adaptados a la penumbra. Este mar, aunque joven, es un motor de diversidad biológica. En los márgenes continentales, donde el Tetis toca tierra, los procesos erosivos transforman el paisaje. Las lluvias arrastran materiales desde las montañas recién formadas
por las colisiones tectónicas y los depositan en los llanos costeros. Los ríos desembocan en deltas que avanzan lentamente hacia el mar, creando plataformas donde la materia orgánica se acumula y se entierra. Este flujo constante de sedimentos establece un vínculo entre la geología y la vida. Los nutrientes que sostienen los ecosistemas marinos provienen de la erosión de las rocas continentales. En las regiones del norte, donde los márgenes son más estables, las aguas de Tetis forman amplias plataformas someras que se asemejan a mares interiores. Allí prosperan organismos de caparazón calcáreo que contribuyen a la formación de arrecifes y depósitos carbonatados. Más al sur, las zonas activas presentan un relieve más accidentado. Los volcanes insulares y las fosas oceánicas delinean un paisaje submarino de contrastes. La luz solar penetra las capas superiores del agua y permite la proliferación de fitoplancton, que constituye la base de la cadena alimenticia. A medida que la vida se multiplica, el mar se vuelve un laboratorio biológico que equilibra la productividad superficial con la estabilidad profunda. El intercambio de gases entre el Tetis y la atmósfera desempeña un papel importante en la regulación climática. El dióxido de carbono disuelto se intercambia constantemente con el aire, y la fotosíntesis marina contribuye a mantener niveles elevados de oxígeno en la superficie. Estas interacciones influyen en el clima de las regiones adyacentes, generando patrones de humedad y temperatura que modelan los paisajes del este de Pangea. En este ambiente cálido y activo, el relieve terrestre se transforma con rapidez. Las fallas que delimitan el Tetis crean zonas de subsidencia donde los sedimentos se acumulan en espesor creciente. Con el tiempo estos materiales se compactan y litifican, convirtiéndose en parte del registro geológico que permitirá reconstruir la historia del supercontinente. El mar también deja señales químicas en los minerales que precipitan en sus fondos. Los isótopos de oxígeno y carbono atrapados en las conchas de los organismos reflejan la temperatura del agua y la composición atmosférica de la época. Estas huellas se preservarán como testigos silenciosos de los cambios climáticos del pasado remoto. A lo largo del borde oriental de Pangea, el Tetis representa la frontera entre estabilidad y renovación. Sus aguas marcan el punto de transición entre la unión continental y los primeros indicios de fragmentación. Aunque el supercontinente aún se mantiene unido a las fuerzas internas de la Tierra, ya trabajan en su futura división. Sin embargo, durante este periodo, el Tetis es un símbolo de equilibrio. Es el espacio donde convergen las energías del planeta y donde la vida encuentra refugio y expansión. A través de su historia temprana, la Tierra comienza a prepararse para una nueva etapa en la que los continentes volverán a separarse, pero por ahora el Tetis permanece como una herida abierta y luminosa que bordea el este de Pangea y conecta el supercontinente con el resto del mundo líquido, circulación oceánica y gradientes térmicos. En el tiempo de Pangea, los océanos del planeta se comportan como un único sistema conectado, en el que el calor, la salinidad y la densidad determinan cada movimiento. Pantalasa. El océano que rodea el supercontinente actúa como un vasto motor climático. Su extensión abarca casi toda la superficie del globo, lo que permite que las corrientes superficiales y profundas circulen sin obstáculos durante miles de kilómetros. Las diferencias de temperatura entre las regiones ecuatoriales y polares impulsan una circulación continua que redistribuye la energía solar desde las zonas cálidas hacia las frías. En las áreas cercanas al ecuador, el agua recibe una radiación intensa y se calienta hasta alcanzar temperaturas elevadas. Esta agua cálida es menos densa y tiende a expandirse elevándose ligeramente sobre las capas más frías. Los vientos alisios que soplan de este a oeste
empujan estas masas superficiales hasta formar extensos giros que transportan calor a lo largo del cinturón tropical. Al llegar a las costas del supercontinente, estas aguas se desvían hacia el norte y el sur, donde progresivamente se enfrían. En las altas latitudes, la pérdida de calor hacia la atmósfera provoca que el agua se vuelva más densa y se hunda, generando corrientes profundas que viajan de regreso hacia el ecuador. Este proceso, conocido como circulación termohalina, mantiene en movimiento el océano entero. En su interior, la distribución de la salinidad también influye en la dinámica. Las regiones ecuatoriales presentan altos niveles de evaporación, lo que concentra las sales y aumenta la densidad del agua. Por el contrario, en los bordes orientales del supercontinente, donde los ríos descargan sus aguas dulces, la salinidad disminuye. Estas diferencias crean una red compleja de intercambios verticales y horizontales. A medida que las masas de agua más saladas se hunden, otras más ligeras ascienden, renovando las capas superiores y permitiendo la circulación de nutrientes desde el fondo hasta la superficie. Este movimiento constante mantiene los ecosistemas marinos en equilibrio. Las corrientes oceánicas no solo regulan el clima del planeta, sino que también definen la distribución de la vida. Las aguas cálidas y ricas en luz solar favorecen la fotosíntesis de las algas microscópicas que forman la base de la cadena alimenticia. En las zonas de afloramiento, donde el agua fría y cargada de nutrientes emerge desde las profundidades, la productividad biológica aumenta. Estas regiones se convierten en oasis de abundancia, donde proliferan peces invertebrados y organismos filtradores. En contraste, las áreas del interior oceánico, alejadas de las fuentes de nutrientes, son más pobres y albergan comunidades adaptadas a condiciones estables, pero menos fértiles. Los vientos que soplan sobre Pantalasa desempeñan un papel crucial en el patrón de circulación. Al encontrarse con las masas continentales de Pangea, generan zonas de alta presión en los desiertos interiores y bajas presiones en las regiones costeras húmedas. Este contraste impulsa un sistema de monzones primitivos que refuerza el intercambio entre el océano y la atmósfera. Durante las estaciones cálidas, el aire sobre la Tierra se calienta más rápido que el del mar, provocando la entrada de vientos húmedos hacia el interior continental. En las estaciones frías, el proceso se invierte y los vientos secos regresan hacia el mar. Estos ciclos afectan la intensidad de las corrientes superficiales y la distribución de las lluvias a escala global. La energía del Sol es el motor de todo el sistema. Las variaciones en la inclinación del eje terrestre modifican la cantidad de radiación recibida en cada latitud, alterando los gradientes térmicos y las rutas de las corrientes. En los periodos en que el clima global se enfría, las aguas polares se expanden y fortalecen las corrientes profundas. Cuando el planeta se calienta, las capas superficiales se vuelven más estables y reducen la mezcla vertical. Estos cambios a largo plazo influyen en la composición química de los océanos y en la disponibilidad de oxígeno en las profundidades. La topografía del fondo marino también condiciona el flujo del agua. Las dorsales oceánicas actúan como barreras que dividen las corrientes y dirigen su trayectoria. En las zonas donde las placas se separan, las fuentes hidrotermales aportan calor y minerales al océano, creando microambientes donde prosperan organismos adaptados a condiciones extremas. Más cerca de los márgenes continentales, las plataformas someras facilitan la formación de remolinos y giros locales que influyen en la sedimentación y en la concentración de materia orgánica. Las diferencias térmicas no son homogéneas. En el interior de Pantalasa, las temperaturas superficiales pueden superar los 30 grados Celsius, mientras que en las regiones polares descienden por debajo de los 10.
Este contraste genera una estratificación marcada entre las capas de agua cálida y fría. En algunos lugares, la estabilidad de esta estructura limita la ventilación de las aguas profundas, favoreciendo episodios de anoxia. En otros, la mezcla constante mantiene el equilibrio químico del océano. La conexión entre la circulación oceánica y el clima de Pangea es profunda. El transporte de calor hacia las regiones polares atenúa los extremos térmicos del planeta, pero el interior continental, alejado de la influencia marina, permanece árido y seco. Las corrientes costeras modulan las temperaturas de las zonas marginales, creando franjas húmedas que sostienen bosques y ecosistemas variados. Sin embargo, en el corazón de Pangea, el mar está demasiado lejos para suavizar el clima y la sequedad domina los paisajes interiores. Este contraste entre las costas templadas y los desiertos centrales define la identidad climática del supercontinente. El océano es en esencia el mecanismo que mantiene la estabilidad global. A través de sus movimientos lentos y constantes, Pantalasa distribuye la energía del Sol, regula la concentración de gases atmosféricos y sustenta los ciclos biogeoquímicos. Su circulación no es caótica, sino una coreografía ordenada que responde a leyes físicas precisas. Cada corriente, cada remolino y cada capa térmica participa en un sistema planetario interdependiente. En el tiempo de Pangea, esta red alcanza un equilibrio frágil y duradero, un estado en el que la Tierra respira a través del movimiento de su océano inmenso. Interacciones costa-océano en Pangea. A lo largo de los márgenes del supercontinente, el contacto entre la Tierra y el océano da forma a un paisaje dinámico que nunca permanece igual por mucho tiempo. Las costas de Pangea son extensas y diversas. Algunas se abren en amplias bahías someras donde el mar penetra suavemente, mientras otras terminan en acantilados abruptos, modelados por la acción constante de las olas. En los bordes orientales, el mar de Tetis ofrece un litoral cálido y húmedo, donde las aguas tranquilas favorecen la acumulación de sedimentos finos. En cambio, hacia el oeste, donde Pantalasa choca contra el supercontinente, la energía del oleaje es más intensa y la erosión domina el paisaje. El océano transporta materiales desde los ríos hasta las plataformas continentales, donde las corrientes costeras los distribuyen en forma de deltas bancos arenosos y sistemas de arrecifes. Los ríos que descienden desde las cordilleras interiores cruzan grandes distancias antes de llegar al mar. Cargan consigo sedimentos erosionados de las montañas que nacieron durante las colisiones que formaron Pangea. Al alcanzar la costa, estas aguas dulces crean estuarios, donde se mezclan con el agua salada, generando gradientes químicos que alimentan una gran diversidad de organismos. Los nutrientes transportados por los ríos sustentan ecosistemas costeros ricos y variados. En las zonas tropicales, las aguas cálidas y poco profundas albergan extensas comunidades de algas esponjas y corales antiguos. Estos organismos construyen estructuras calcáreas que forman barreras naturales y modifican la dinámica de las corrientes. En las regiones templadas, los sedimentos depositados en las bahías forman marismas y llanuras mareales, donde prosperan organismos filtradores y crustáceos primitivos. Más al norte, donde el clima es más variable, las mareas erosionan las costas y depositan capas alternas de arena y arcilla que más tarde se consolidarán en rocas sedimentarias. La energía del océano moldea las líneas de costa de Pangea de manera constante. Las olas impulsadas por los vientos globales desgastan los promontorios rocosos y esparcen su material hacia otras zonas. Las mareas reguladas por la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol inundan y descubren las planicies costeras en ciclos regulares. En los momentos de pleamar el agua penetra profundamente en los valles fluviales, transportando vida y minerales. Durante la bajamar las llanuras quedan expuestas,
mostrando redes de canales y charcas temporales donde se concentran los organismos. Este ritmo diario crea un ambiente de cambio perpetuo al que las especies deben adaptarse. Las costas de Pangea también reflejan la interacción entre procesos tectónicos y erosivos. En los márgenes activos donde una placa oceánica se hunde bajo la continental, las costas son abruptas y las montañas se elevan cerca del mar. En estas regiones los terremotos y la actividad volcánica son frecuentes y las erupciones liberan gases y cenizas que alteran temporalmente la química del océano. En los márgenes pasivos, en cambio, las costas son amplias y estables. Las plataformas continentales se extienden durante cientos de kilómetros antes de caer en los abismos oceánicos. Allí los sedimentos se acumulan lentamente en capas horizontales que registran los cambios del nivel del mar y de la vida costera. A lo largo de millones de años, las variaciones eustáticas, producidas por fluctuaciones del hielo y del volumen oceánico, provocan el avance y el retroceso del mar sobre la Tierra. Cuando el nivel del mar sube, las zonas bajas se inundan y se convierten en mares interiores. Cuando desciende, las costas retroceden y los antiguos fondos marinos quedan expuestos. Estos movimientos generan secuencias sedimentarias que más tarde los geólogos identificarán como huellas de los antiguos litorales. En las zonas tropicales de Tetis, los arrecifes forman cinturones continuos que bordean las plataformas. En sus cavidades viven innumerables organismos que contribuyen al reciclaje de nutrientes. La claridad del agua permite el crecimiento de algas fotosintéticas que alimentan a los corales y estabilizan el ecosistema. En los bordes más fríos y agitados de Pantalasa, los arrecifes son menos comunes, pero la vida encuentra refugio en grietas y fondos rocosos, donde se desarrollan comunidades adaptadas a las corrientes fuertes y a los cambios térmicos. En estas regiones, la erosión costera produce acantilados que se derrumban periódicamente, generando playas de guijarros y depósitos costeros que se renuevan sin cesar. Las tormentas desempeñan un papel importante en la modelación de las costas. Durante los periodos cálidos, los ciclones recorren las aguas del Tetis y descargan lluvias torrenciales sobre los litorales. En Pantalasa, las tormentas de latitudes medias levantan olas gigantes que golpean las costas occidentales del supercontinente. Estas fuerzas naturales transportan grandes volúmenes de arena y sedimentos, redistribuyendo el relieve costero y afectando temporalmente la vida marina y terrestre. En las marismas y lagunas formadas detrás de las barreras arenosas, la materia orgánica se acumula en espesores notables. Con el paso del tiempo, estos depósitos se transformarán en capas de carbón o lutitas negras que conservarán la huella de antiguos ecosistemas costeros. En las desembocaduras de los ríos, los cambios en el caudal generan deltas que avanzan o retroceden según las condiciones climáticas. Algunos deltas crecen durante largos periodos de estabilidad, mientras otros son arrasados por el mar cuando el nivel oceánico aumenta. Esta interacción entre el mar y la tierra convierte las costas de Pangea en zonas de registro geológico continuo. Cada capa de sedimento cuenta una historia de cambio y adaptación. En conjunto, los márgenes costeros del supercontinente constituyen un sistema sensible, donde la energía del océano y la estabilidad de la tierra se equilibran de forma precaria. Las costas no son límites fijos, sino regiones intermedias donde convergen los procesos más visibles de la Tierra. Allí, el mar moldea la geografía, la atmósfera regula la humedad y la vida responde a cada variación del entorno. Durante la existencia de Pangea, estas zonas actúan como los pulmones del planeta, intercambiando materia, energía y vida entre la tierra firme y el océano que la rodea. Atmósfera y circulación global. Sobre el supercontinente de Pangea, la atmósfera actúa como un manto cambiante que regula la temperatura, el viento y las lluvias.
La unión de las masas continentales altera la manera en que el aire circula alrededor del planeta. La superficie de tierra continua interrumpe los flujos de humedad que antes viajaban entre océanos y continentes separados. En este nuevo mundo, el aire cálido asciende con fuerza en las zonas ecuatoriales, mientras que en las regiones más alejadas de la costa, el calor se acumula y genera una aridez profunda. El contraste entre los márgenes húmedos y el interior seco establece un patrón de circulación único. La radiación solar calienta de manera desigual las distintas regiones del supercontinente. En el ecuador el aire se expande y se eleva creando una banda de baja presión que impulsa los vientos alisios hacia el oeste. Estas corrientes cruzan los océanos adyacentes y alcanzan las costas orientales de Pangea cargadas de humedad. Al ascender sobre la tierra caliente, descargan lluvias intensas que alimentan bosques y ríos. Sin embargo, al avanzar hacia el interior, las masas de aire pierden su contenido de vapor y descienden secas generando extensas zonas desérticas. En las latitudes medias, el aire frío proveniente de los polos se encuentra con el aire cálido tropical, creando frentes de inestabilidad y tormentas estacionales. Este sistema de celdas de circulación produce vientos regulares que soplan sobre los océanos y modelan la distribución del calor global. En las costas occidentales de Pangea, los vientos dominantes son secos y persistentes. Al llegar desde Pantalasa traen consigo aire que ha perdido humedad tras recorrer miles de kilómetros de mar abierto. Estas corrientes, al chocar con las cordilleras costeras, se elevan y se enfrían, dejando caer lluvias en las laderas orientadas al océano. Detrás de las montañas en el interior continental, el aire desciende cálido y seco, intensificando la aridez. De este modo, los desiertos interiores se expanden bajo un cielo despejado y una radiación intensa. En las zonas polares las temperaturas se mantienen más bajas, pero los glaciares son escasos debido a los niveles elevados de dióxido de carbono en la atmósfera. La concentración de este gas es considerablemente superior a la actual, lo que genera un efecto invernadero natural que eleva la temperatura media del planeta. Este calor adicional impide la formación extensa de hielos permanentes y mantiene los océanos libres de capas congeladas. El oxígeno atmosférico, en cambio, alcanza niveles altos, lo que favorece la existencia de organismos de gran tamaño y la combustión frecuente de la materia vegetal. Los incendios forestales son comunes en las regiones templadas donde las tormentas eléctricas encienden los bosques secos. Estos incendios liberan gases y partículas que temporalmente alteran la composición del aire y modifican la transparencia de la atmósfera. En el hemisferio norte de Pangea las estaciones se definen con claridad. Los veranos son cálidos y secos mientras los inviernos traen lluvias o nevadas, ligeras en las zonas de mayor altitud. En el hemisferio sur las diferencias estacionales son más suaves, ya que las corrientes del mar de Tetis distribuyen el calor de forma uniforme. Sin embargo, incluso en las regiones costeras más templadas, el contraste entre los días y las noches es marcado. La masa continental, al calentarse y enfriarse más rápido que el océano, crea ciclos diarios de brisas que refuerzan el intercambio de aire entre tierra y mar. Durante el día los vientos soplan desde el océano hacia el continente aportando humedad y refrescando las temperaturas. Durante la noche el aire se invierte y fluye desde la tierra hacia el mar. En conjunto este patrón mantiene un equilibrio térmico a pequeña escala. En el plano global, la circulación atmosférica está estrechamente ligada a la topografía de Pangea. Las montañas generadas por las colisiones tectónicas desvían los flujos de viento y crean sombras de lluvia a gran escala. En las cordilleras del oeste, las masas de aire se elevan, se enfrían y liberan precipitaciones. En las llanuras del interior, el aire descendente crea condiciones áridas
que pueden extenderse durante miles de kilómetros. En el este, donde el Tetis influye con su humedad, las tormentas tropicales son frecuentes. Estas lluvias constantes permiten el desarrollo de selvas densas y ríos de curso estable. En las regiones ecuatoriales, los sistemas de convección generan tormentas eléctricas casi diarias. Las nubes se elevan hasta la tropopausa descargando lluvias intensas y devolviendo al suelo el agua evaporada del mar. En contraste, las zonas interiores sufren largos periodos de sequía en los que el aire permanece inmóvil y las temperaturas diurnas alcanzan niveles extremos. En este ambiente el polvo se levanta con facilidad y las tormentas de arena se desplazan lentamente sobre los desiertos, transportando partículas finas hacia los bordes del supercontinente. El cielo de Pangea tiene tonalidades variables según la latitud y la hora del día. En las regiones tropicales la alta humedad genera nubes densas y frecuentes arcoíris tras las lluvias. En las zonas áridas el aire cargado de polvo da al amanecer y al atardecer colores rojizos y dorados. En las regiones polares el sol describe trayectorias bajas en el horizonte y la luz se difunde a través de una atmósfera más clara. La visibilidad es amplia y los cielos despejados permiten observar estrellas y auroras producidas por las partículas solares que penetran en la magnetosfera. La circulación de la atmósfera y el océano forman un sistema acoplado que regula la estabilidad del planeta. Los vientos impulsan las corrientes marinas y éstas, a su vez, redistribuyen el calor que modera el clima global. En este equilibrio dinámico, la energía fluye continuamente desde el Sol hasta la superficie terrestre y de regreso al espacio. Pangea, con su vasto interior y sus costas extensas, se convierte en un escenario donde la atmósfera muestra su poder modelador. El aire, el agua y la tierra interactúan sin interrupción, creando un planeta de contrastes extremos, pero también de equilibrio duradero. Bajo este ciclo constante de evaporación, condensación y precipitación, la Tierra respira en un ritmo lento y estable, reflejando la armonía de un mundo en su máximo grado de unión geográfica, clima y composición del aire. Durante la existencia de Pangea, el clima global presenta contrastes marcados y una estabilidad aparente que encubre variaciones profundas a escala geológica. La unión de las masas continentales modifica los patrones de circulación atmosférica y oceánica, dando lugar a una distribución desigual del calor y la humedad. En las regiones costeras, la influencia del mar atenúa los extremos térmicos, pero en el interior continental, lejos del alcance de las corrientes oceánicas, el calor se acumula sin disiparse durante el día y se pierde rápidamente durante la noche. Este desequilibrio térmico produce desiertos extensos, donde la aridez domina y el cielo permanece despejado durante la mayor parte del año. Las precipitaciones son escasas y estacionales limitadas a los periodos en los que los vientos húmedos logran atravesar las barreras montañosas. En contraste, las zonas próximas al mar de Tetis experimentan un clima más húmedo y templado con lluvias regulares y vegetación densa. En las regiones tropicales del supercontinente, el aire es cálido y saturado de humedad, favoreciendo la formación de tormentas eléctricas y lluvias monzónicas. Más allá de los trópicos, las variaciones estacionales son más pronunciadas. Los veranos traen temperaturas elevadas que secan los suelos y reducen la disponibilidad de agua superficial, mientras que los inviernos, aunque más fríos, son relativamente suaves en comparación con los del presente. El efecto invernadero natural generado por altas concentraciones de dióxido de carbono mantiene la temperatura media global varios grados por encima de la actual. La atmósfera de este tiempo es densa y activa. El dióxido de carbono alcanza niveles varias veces superiores a los contemporáneos impulsado por el vulcanismo intenso asociado a las suturas de Pangea. La actividad volcánica libera enormes cantidades de gases, incluyendo dióxido de carbono metano
y vapor de agua que se acumulan en la atmósfera y alteran el balance térmico. Sin embargo, la presencia de una vegetación exuberante en las regiones húmedas y de extensos bosques de helechos arborescentes contribuye a la absorción parcial de ese carbono mediante la fotosíntesis. El oxígeno, en cambio, se mantiene en valores altos, favoreciendo la combustión y el metabolismo de los grandes organismos terrestres y marinos. Este equilibrio químico hace que la atmósfera sea al mismo tiempo cálida, rica en oxígeno y potencialmente inestable. Los incendios forestales ocurren con frecuencia en las estaciones secas, especialmente en las zonas templadas, donde la biomasa se acumula durante las lluvias. Estas conflagraciones devuelven carbono a la atmósfera y generan una fina capa de cenizas que fertiliza los suelos. En los cielos, las partículas suspendidas modifican el albedo y suavizan temporalmente la radiación solar, provocando leves enfriamientos locales. A lo largo del año, las variaciones de temperatura son amplias en el interior de Pangea. En los desiertos centrales, el calor diurno puede superar los 40 grados Celsius, mientras que las noches descienden hasta valores cercanos al punto de congelación. Esta oscilación térmica moldea el relieve y acelera la erosión de las rocas, fragmentándolas por la expansión y contracción repetidas. En las zonas costeras las temperaturas son más estables gracias a la influencia de Pantalasa y Tetis, cuyos vientos moderan los cambios diarios. Las regiones polares de Pangea, aunque más frías, carecen de grandes glaciares. La concentración de dióxido de carbono impide la formación de hielos permanentes y solo en las montañas más altas se acumula nieve estacional. Las estaciones polares son largas y suaves, con un sol que se eleva bajo en el horizonte y un ciclo de luz prolongado durante el verano. En el hemisferio sur, la proximidad de los océanos mitiga aún más las variaciones extremas. En el aire, las proporciones de gases determinan la estabilidad climática. El nitrógeno sigue siendo el componente dominante, pero el dióxido de carbono y el metano tienen un papel decisivo en la retención del calor. La radiación infrarroja atrapada en la atmósfera mantiene el planeta en un estado cálido que favorece la biodiversidad en las zonas húmedas, aunque agrava la aridez en el interior continental. Los cambios en la composición atmosférica se producen lentamente, impulsados por los ciclos volcánicos, la actividad biológica y la acumulación de materia orgánica en los sedimentos. Durante los periodos de vulcanismo intenso, los aerosoles sulfurosos reflejan parte de la radiación solar, generando breves episodios de enfriamiento. Cuando la actividad volcánica disminuye, el efecto invernadero recupera su intensidad. Estas oscilaciones térmicas, aunque leves a escala humana, tienen consecuencias profundas en los ecosistemas a lo largo de millones de años. En los cielos de Pangea las nubes varían según la latitud. En el ecuador son densas y frecuentes, formadas por la evaporación constante de las aguas del Tetis. En las zonas áridas son escasas y el aire seco permite una visión clara del firmamento. Los amaneceres y atardeceres adquieren tonalidades intensas por la dispersión del polvo en suspensión. La atmósfera, al estar cargada de partículas finas, produce halos solares y efectos ópticos visibles desde grandes distancias. La interacción entre la composición del aire y el clima crea un equilibrio frágil. El exceso de dióxido de carbono mantiene el planeta cálido, pero también favorece procesos de meteorización química que retiran carbono de la atmósfera y lo almacenan en las rocas. Este mecanismo de retroalimentación regula el clima en escalas de millones de años. Las lluvias ácidas generadas por la combinación de dióxido de azufre con el vapor de agua alteran los minerales y contribuyen a la formación de suelos fértiles. En las regiones más húmedas, los bosques liberan oxígeno y moderan las temperaturas locales. En conjunto, la atmósfera de Pangea es un sistema activo y autorregulado. La composición gaseosa y la circulación global
determinan la distribución de la vida, la intensidad de las estaciones y la estabilidad climática. Bajo su manto, la Tierra mantiene un equilibrio entre calor y frescura, entre sequía y humedad. El aire que envuelve el supercontinente no solo transporta nubes y vientos, sino también los ciclos de carbono y oxígeno que sostienen la vida. En este tiempo antiguo, la atmósfera refleja el pulso de un planeta vivo sensible a cada cambio en su superficie y en su interior, niveles del mar y mares interiores. Durante el tiempo de Pangea, el nivel del mar no permanece constante. Las oscilaciones eustáticas impulsadas por la tectónica y los cambios climáticos transforman continuamente la línea costera del supercontinente. En algunos periodos el mar avanza tierra adentro y cubre amplias llanuras. En otros retrocede y deja al descubierto plataformas que se convierten en desiertos o llanuras aluviales. Estas variaciones son lentas pero profundas y su efecto se refleja en la formación de mares epicontinentales que aparecen y desaparecen a lo largo de millones de años. El interior de Pangaea, aunque distante de los océanos, no está completamente aislado. En las zonas donde la corteza se hunde por el peso de las montañas o la acumulación de sedimentos, el mar penetra a través de corredores bajos, creando cuerpos de agua someros que se extienden cientos de kilómetros. Estos mares interiores son templados y ricos en vida, con fondos fangosos y aguas tranquilas que favorecen la acumulación de materia orgánica. Cuando el nivel del mar desciende, los antiguos fondos marinos quedan expuestos y se secan bajo el sol, dejando capas de arcillas y sales minerales que más tarde formarán rocas evaporíticas. En los periodos de transgresión marina, el agua cubre los valles y las depresiones, transformando el paisaje. Las corrientes marinas se introducen por los estrechos, transportando nutrientes y organismos desde los océanos abiertos hacia las cuencas continentales. Las aguas cálidas del mar de Tetis invaden las zonas orientales, mientras que las de Pantalasa alcanzan los márgenes occidentales. En estos mares epicontinentales, la luz penetra hasta el fondo y permite el desarrollo de comunidades fotosintéticas. Las algas, los corales y los organismos de concha calcárea prosperan formando capas que con el tiempo se convertirán en calizas compactas. Las variaciones del nivel del mar están controladas principalmente por la temperatura global y la actividad tectónica. Cuando el planeta se calienta, el agua se expande y el nivel oceánico asciende. Durante los enfriamientos, las aguas se contraen y el mar retrocede. La ausencia de grandes casquetes polares en este periodo reduce la influencia del hielo, pero la dinámica del manto y la creación de dorsales oceánicas modifican el volumen de las cuencas marinas. La expansión del fondo oceánico en ciertas regiones desplaza enormes volúmenes de agua hacia las plataformas continentales. En las costas, estos cambios se manifiestan en la migración de playas, estuarios y arrecifes. Las transgresiones marinas dejan tras de sí depósitos característicos, arenas gruesas en la base, seguidas por limos y finalmente por arcillas finas que registran la progresiva profundización del ambiente. Cuando el mar retrocede, el proceso se invierte y los sedimentos gruesos vuelven a dominar. Estas secuencias, conocidas como ciclos transgresivo-regresivos, son uno de los rasgos más distintivos del registro geológico del Pérmico y el Triásico temprano. En los márgenes pasivos del supercontinente, las plataformas se inclinan suavemente hacia el océano. Allí, las aguas someras albergan ecosistemas complejos que se adaptan a las fluctuaciones del nivel del mar. En los periodos de máxima inundación, los corales y esponjas colonizan las superficies duras, creando arrecifes que sirven de refugio para numerosos organismos. Cuando el mar retrocede, los arrecifes quedan expuestos y mueren,
pero sus esqueletos calcáreos se convierten en rocas porosas que almacenan agua subterránea y gases. En las zonas más áridas del interior continental, las variaciones del nivel del mar provocan la aparición de lagunas salinas. Durante las transgresiones, el agua marina penetra y se concentra por evaporación, dejando depósitos de yeso y halita. Estas cuencas salinas se extienden sobre kilómetros y reflejan la influencia del clima seco. Con el paso del tiempo, las capas de sal se deforman bajo el peso de los sedimentos posteriores, ascendiendo en forma de domos y estructuras que modificarán la topografía futura. Las costas de Pangea cambian constantemente bajo el efecto combinado del ascenso y descenso del mar. En algunos lugares el litoral se mueve decenas de kilómetros en el transcurso de pocos millones de años. En las regiones tropicales las transgresiones traen consigo aguas cálidas y claras que favorecen la formación de plataformas carbonatadas. En las zonas templadas y frías, los ríos transportan sedimentos que enturbian el agua y dificultan el crecimiento de los arrecifes. La interacción entre los procesos marinos y continentales genera una variedad de ambientes sedimentarios, bahías, deltas marismas y lagunas costeras. Cada uno de ellos deja un registro distinto en las rocas con fósiles y estructuras que permiten reconstruir los cambios ambientales. Los mares interiores desempeñan también un papel importante en la regulación climática. Su superficie amplia refleja parte de la radiación solar y libera vapor de agua que contribuye a la formación de nubes. Durante los periodos secos, su evaporación intensiva aumenta la salinidad y altera la composición química del aire cercano. Cuando las lluvias retornan, el agua dulce disuelve las sales acumuladas y restablece el equilibrio. Este ciclo de inundación y desecación condiciona la vida de las especies que habitan estos ambientes cambiantes. Los organismos que sobreviven en estas condiciones deben adaptarse a variaciones rápidas de salinidad, temperatura y oxigenación. En los márgenes de estos mares, los reptiles anfibios y los insectos gigantes del Carbonífero tardío encuentran hábitats adecuados. Los restos orgánicos de estos seres, junto con las plantas costeras, contribuyen a la formación de depósitos de materia orgánica que se conservarán en las capas sedimentarias. Las oscilaciones del nivel del mar no son fenómenos aislados, sino parte de un sistema global que vincula el interior del planeta con su superficie. La expansión de las dorsales oceánicas, el hundimiento de las cuencas y las variaciones climáticas forman un ciclo continuo de ascenso y descenso. A lo largo de millones de años, este movimiento da forma a los paisajes de Pangea, crea y destruye hábitats y deja un registro duradero en las rocas. En este equilibrio cambiante, el mar no tiene fronteras fijas. Es una fuerza que avanza, retrocede y respira con el ritmo profundo de la tierra, moldeando cada relieve y dejando tras de sí la memoria del paso del tiempo. Bosques y biomas continentales. En el vasto territorio de Pangea, la vegetación cubre los paisajes de manera desigual, siguiendo el trazado del clima y la disponibilidad de agua. Las regiones costeras influenciadas por el mar presentan ecosistemas húmedos y variados, mientras que el interior continental se caracteriza por amplias extensiones áridas, donde la vida vegetal debe resistir largos periodos sin lluvia. Esta diversidad da lugar a un mosaico de biomas que reflejan la complejidad del supercontinente. En las zonas tropicales cercanas al mar de Tetis, la temperatura constante y las lluvias frecuentes favorecen la existencia de bosques densos formados por licofitas helechos arborescentes y equisetos gigantes. Estos bosques mantienen una humedad alta y un suelo cubierto de hojarasca espesa. En sus sombras prosperan insectos de gran tamaño y anfibios que dependen de la humedad permanente. Los árboles primitivos no poseen hojas como las actuales, sino frondas finas
que captan la luz solar filtrada a través de un dosel denso. Las raíces se extienden sobre capas de materia orgánica acumulada durante siglos, donde la descomposición lenta retiene nutrientes y agua. A medida que se avanza hacia el interior del continente, el paisaje cambia. Las precipitaciones disminuyen y los bosques húmedos se transforman en sabanas de helechos bajos y plantas resistentes a la sequía. Más allá, la vegetación desaparece casi por completo, dejando paso a desiertos amplios, donde solo prosperan especies adaptadas a la aridez extrema. Los vientos arrastran polvo fino que cubre la superficie y forma dunas que se desplazan lentamente. La temperatura varía bruscamente entre el día y la noche, y el suelo seco refleja la radiación solar con intensidad. Estos ambientes interiores albergan vida dispersa limitada a oasis, donde los ríos que nacen en las cordilleras logran mantener algo de humedad. En las regiones templadas situadas entre los trópicos y los polos, el clima es más moderado y permite la coexistencia de diferentes tipos de bosques. Las coníferas primitivas, antecesoras de los pinos modernos, dominan los paisajes del norte. Sus hojas, en forma de aguja, y su corteza gruesa les permiten conservar agua y resistir los inviernos fríos. En las zonas más bajas, los bosques mixtos combinan helechos y gimnospermas, creando ecosistemas estacionales, donde la luz y la temperatura varían a lo largo del año. Estos bosques sirven de refugio a numerosos animales terrestres que dependen de la vegetación para alimentarse y protegerse. En las costas, la vegetación se adapta a las influencias marinas. Los pantanos salobres y las marismas albergan plantas tolerantes a la sal, que estabilizan los sedimentos y filtran los nutrientes. Las corrientes marinas depositan materia orgánica que alimenta las raíces, y la alternancia de las mareas renueva el agua y evita la acumulación de residuos. Estos ecosistemas costeros son zonas de transición entre la tierra y el mar vitales para la conservación de la biodiversidad. En el hemisferio sur de Pangea, especialmente en las tierras que corresponderán a Gondwana, se desarrollan extensos bosques de Glossopteris, una planta de hojas anchas que domina los paisajes fríos y templados. Estas formaciones vegetales, conocidas como floras de Gondwana, se extienden sobre vastas llanuras, atravesadas por ríos lentos y cubiertas de niebla. Las hojas caídas se acumulan en capas que con el tiempo se transformarán en carbón. Este proceso de acumulación de materia orgánica es fundamental para el equilibrio atmosférico del planeta, ya que retira carbono del aire y lo almacena en los sedimentos. La distribución de los biomas en Pangea depende de factores geográficos y climáticos. Las montañas actúan como barreras naturales que separan regiones húmedas de secas. En las laderas expuestas a los vientos húmedos, los bosques son frondosos y verdes. En las zonas de sombra donde las lluvias no alcanzan los paisajes se tornan áridos y polvorientos. En los valles fluviales el agua permite el desarrollo de vegetación ribereña que forma corredores verdes a través de regiones desérticas. Estas franjas de vida son esenciales para la supervivencia de las especies migratorias y para la conexión ecológica entre las distintas zonas del supercontinente. En los periodos de mayor estabilidad climática, los ecosistemas se expanden y las especies colonizan nuevas áreas. Durante las fases de sequía prolongada, muchas regiones se despueblan y los desiertos avanzan. Este ciclo de expansión y contracción marca el ritmo natural de la vida en Pangea. En los suelos fértiles de las zonas tropicales, la descomposición de la materia orgánica alimenta una cadena de vida intensa. En las zonas áridas, la escasez de nutrientes limita el crecimiento vegetal y obliga a las especies a adaptarse con raíces profundas o metabolismos lentos. Los incendios naturales provocados por rayos desempeñan un papel importante en la renovación de los ecosistemas.
despejan el terreno, reciclan minerales y permiten el rebrote de nuevas generaciones de plantas. La vida animal responde al entorno vegetal. En los bosques húmedos, los insectos polinizadores y los pequeños anfibios mantienen el equilibrio ecológico. En las sabanas, los reptiles dominan aprovechando la abundancia de sol y la escasez de competencia. En los desiertos, las especies adoptan comportamientos nocturnos para evitar el calor extremo. Cada bioma de Pangea es un laboratorio natural donde la evolución avanza bajo condiciones únicas. A lo largo de millones de años, la vegetación y el clima interactúan de manera recíproca. Los bosques absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno mientras las variaciones atmosféricas modifican la distribución de la flora. En conjunto, los paisajes de Pangea muestran un planeta equilibrado pero en constante transformación. Las selvas, los desiertos, las sabanas y los bosques templados forman una red interconectada que responde a los movimientos del aire, del agua y de la tierra. Bajo un cielo que refleja la intensidad del clima, la vida vegetal define la identidad del supercontinente y deja una huella indeleble en las rocas que registrarán su paso. Ecosistemas marinos y arrecifes paleozoicos. En los bordes sumergidos de Pangea, los mares cálidos y poco profundos sostienen una vida exuberante que contrasta con la aridez de los interiores continentales. Estas aguas bañadas por la luz solar constituyen el escenario donde florecen los ecosistemas marinos del final del Paleozoico. La temperatura del agua se mantiene estable en gran parte del año gracias a la circulación global de Pantalasa y al intercambio térmico con el mar de Tetis. Las corrientes superficiales transportan nutrientes desde las zonas de afloramiento y los vientos costeros generan remolinos que enriquecen las plataformas continentales. En estos ambientes someros se desarrollan arrecifes construidos por esponjas briozoos, corales primitivos y algas calcáreas que forman estructuras sólidas y complejas. Los arrecifes de Pangea no se parecen a los modernos dominados por corales escleractíneos. En su lugar están formados por organismos del Paleozoico tardío que edifican esqueletos de calcita y sílice. Estas construcciones crecen lentamente a medida que las colonias se expanden hacia la luz. Entre sus grietas viven trilobites, moluscos y crustáceos que encuentran refugio frente a los depredadores. Las superficies rugosas sirven también de anclaje para algas filamentosas que transforman la energía solar en materia orgánica. Este equilibrio entre la fotosíntesis y el consumo mantiene la productividad elevada de los ecosistemas costeros. En los fondos arenosos cercanos, los braquiópodos se fijan con tallos delgados al sustrato filtrando las partículas suspendidas. Más allá en las aguas abiertas, los amonites nadan con movimientos espirales, impulsados por el gas contenido en sus conchas enrolladas. Su presencia es tan abundante que sus restos se convertirán en fósiles guía para las futuras generaciones geológicas. Los peces óseos cada vez más diversos comparten el espacio con tiburones primitivos y criaturas acorazadas que patrullan las aguas profundas. En los ambientes de transición donde los ríos desembocan en el mar, la mezcla de aguas dulces y saladas crea ecosistemas únicos. Allí las corrientes depositan sedimentos finos que sirven de alimento a gusanos bivalvos y otros invertebrados. La materia orgánica acumulada se descompone lentamente, liberando nutrientes que alimentan la base de la cadena trófica. Los estuarios se convierten en zonas de alta productividad y en criaderos naturales para muchas especies marinas. A medida que la luz solar penetra el agua, el color del océano varía del verde al azul profundo según la concentración de plancton. Las capas superiores albergan fitoplancton microscópico que capta el dióxido de carbono disuelto y libera oxígeno. Este intercambio contribuye al equilibrio químico global del planeta. Las aguas más profundas, sin embargo, son menos oxigenadas
y en algunos lugares pueden volverse anóxicas, lo que permite la preservación de materia orgánica en los sedimentos. En los periodos en que la circulación oceánica se debilita las zonas sin oxígeno, se expanden alterando temporalmente la biodiversidad marina. A lo largo de las plataformas, las mareas marcan el ritmo de la vida. El flujo y reflujo del mar renueva las aguas y distribuye los nutrientes. Durante las bajamares, las áreas intermareales quedan expuestas y los organismos deben resistir la desecación hasta que el mar regrese. Algunas especies desarrollan conchas más gruesas o la capacidad de retener agua en sus cuerpos. Este entorno cambiante impulsa la evolución y la especialización. En las regiones tropicales, los arrecifes alcanzan su máximo esplendor. Se extienden como cinturones luminosos a lo largo de cientos de kilómetros, proporcionando refugio a miles de especies. Los crinoides, con sus brazos plumosos, se balancean suavemente con las corrientes filtrando alimento. Los corales tabulados forman estructuras compactas que resisten la fuerza de las olas. Las esponjas actúan como filtros naturales purificando el agua al absorber partículas microscópicas. Este entramado biológico transforma los bordes del supercontinente en zonas de intensa actividad ecológica. En los márgenes más fríos los ecosistemas son distintos. Las aguas templadas albergan comunidades dominadas por organismos con conchas gruesas y movimientos lentos. Las algas marinas cubren los fondos rocosos y sirven de alimento a herbívoros especializados. En las zonas abisales donde la luz no llega, las bacterias quimiosintéticas prosperan alrededor de fumarolas hidrotermales, alimentándose de los compuestos minerales liberados por la corteza. Estos oasis de vida independiente de la luz representan uno de los sistemas más antiguos y estables del planeta. El ciclo de la vida marina en Pangea está estrechamente ligado a los cambios en el nivel del mar. Durante las transgresiones, los arrecifes se expanden y colonizan nuevas áreas. Cuando el mar retrocede, quedan expuestos y se erosionan dejando tras de sí estructuras fósiles que conservarán la huella de su crecimiento. Con el paso del tiempo, las capas de carbonato que se acumulan sobre los arrecifes se compactan formando rocas calizas que preservan la memoria de los antiguos ecosistemas. En las aguas abiertas, los grandes depredadores gobiernan el equilibrio. Los tiburones y los peces cartilaginosos cazan a los amonites y a los peces óseos más pequeños. Las corrientes transportan restos de organismos muertos hacia las profundidades, donde se descomponen lentamente y liberan nutrientes. Este flujo constante de materia y energía conecta las zonas superficiales con las abisales, asegurando la continuidad del sistema. Los ecosistemas marinos de Pangea son sensibles a las condiciones ambientales. Cambios en la temperatura, la salinidad o el contenido de oxígeno pueden alterar rápidamente la composición de las comunidades. Sin embargo, la capacidad de adaptación de la vida permite la recuperación después de cada perturbación. Durante millones de años, el océano actúa como un estabilizador biológico que amortigua los efectos del clima y las variaciones tectónicas. En este equilibrio dinámico, los arrecifes y los mares someros representan la expresión más visible de la interacción entre la geología, la atmósfera y la biosfera. Bajo la superficie transparente del océano, la tierra antigua late con una vitalidad constante. Cada corriente, cada organismo y cada partícula de sedimento forma parte de un ciclo interminable de transformación. Los ecosistemas marinos de Pangea, con su riqueza y su fragilidad, reflejan la armonía de un planeta que, a pesar de sus cambios internos, mantiene un equilibrio esencial entre la vida y el entorno que la sustenta. Ambientes sedimentarios y registro geológico. En la superficie de Pangea, los procesos de erosión, transporte y depósito crean una compleja red de ambientes sedimentarios que registran la historia de su evolución. Cada río, delta, desierto y cuenca marina
deja una huella distinta en el registro geológico. Los sedimentos se acumulan capa tras capa, conservando la memoria de los paisajes y del clima de aquel tiempo. En las regiones interiores, los desiertos dominan amplias extensiones. Las dunas eólicas se forman por la acción constante del viento, que levanta partículas finas y las deposita en montículos móviles. Con el paso de los años, las arenas se compactan y cementan, dando origen a areniscas rojizas que conservarán las marcas de las corrientes de aire y las huellas de los animales que las cruzaron. Entre las dunas, las lluvias ocasionales generan pequeños lagos efímeros, donde el agua disuelve sales y arcillas. Cuando se evaporan, dejan una costra mineral que registra la alternancia entre la aridez y los breves periodos húmedos. Estos desiertos semejantes a los actuales, pero de escala continental, ocupan el corazón de Pangea y reflejan la distancia que separa el interior del mar. Más cerca de las montañas, la erosión produce llanuras aluviales. Los ríos que descienden de las cordilleras arrastran fragmentos de roca y los depositan en abanicos que se expanden hacia las cuencas. En las épocas de crecida, el agua invade los llanos y deja tras de sí capas de grava, arena y limo. Durante los periodos secos, los cauces se reducen a hilos de agua o desaparecen por completo, dejando grietas en el barro endurecido. Con el tiempo, estas capas superpuestas de sedimentos fluviales se transformarán en conglomerados y lutitas que conservarán impresiones de hojas, troncos y organismos arrastrados por las corrientes. En las regiones donde la tectónica provoca subsidencia, se forman cuencas intracratónicas. Estas depresiones sirven como receptores naturales de los materiales transportados desde los bordes del supercontinente. A lo largo de millones de años, los sedimentos se acumulan hasta alcanzar espesores de varios kilómetros. En el fondo de estas cuencas, la materia orgánica enterrada se transforma lentamente bajo la presión en carbón, petróleo o gas. Los minerales disueltos en el agua se precipitan formando capas alternas de carbonatos, yeso o halita. Cada uno de estos estratos constituye una página del archivo geológico de la Tierra. En los márgenes costeros, los ambientes sedimentarios son aún más variados. Las deltas se desarrollan en las desembocaduras de los ríos, donde la corriente pierde fuerza al encontrarse con el mar. Allí los sedimentos se distribuyen en abanicos que avanzan hacia las aguas someras. Las arenas gruesas se depositan primero, seguidas por limos y arcillas finas. Los canales del delta cambian de curso con el tiempo, creando una red de brazos interconectados que se superponen en capas sucesivas. En estas zonas, los restos vegetales y animales quedan rápidamente enterrados, lo que permite su conservación como fósiles. En las plataformas continentales, los sedimentos marinos se acumulan de manera continua. Los organismos con conchas calcáreas mueren y sus restos se mezclan con partículas minerales. Con el paso del tiempo, estos depósitos forman calizas compactas y margas. En algunos lugares, las corrientes submarinas excavan surcos y redistribuyen los materiales, generando estructuras cruzadas y ondulaciones que quedarán impresas en las rocas. Cuando el nivel del mar cambia, los antiguos fondos marinos se elevan y quedan expuestos a la erosión, iniciando un nuevo ciclo de depósito y desgaste. En las zonas de transición entre ambientes continentales y marinos, los sedimentos muestran alternancias regulares que reflejan la interacción entre el mar y la tierra. Las mareas, las tormentas y las lluvias contribuyen a la formación de capas delgadas, con laminaciones finas que registran los cambios diarios o estacionales. En las marismas y lagunas, los sedimentos ricos en materia orgánica se mezclan con arcillas y arenas finas, dando lugar a lutitas oscuras. En las zonas más estables de Pangea, los sistemas fluviales y lacustres crean depósitos que conservan fósiles de plantas y animales. Los lagos interiores, alimentados por ríos estacionales, retienen sedimentos finos que se acumulan en ambientes tranquilos.
Los cambios de temperatura y la evaporación concentran minerales disueltos que precipitan formando capas de caliza, dolomita o yeso. Estos lagos actúan como indicadores del clima. Cuando el nivel del agua sube, el ambiente es húmedo. Cuando desciende, el paisaje se vuelve árido. En el registro de las rocas, estas oscilaciones quedan grabadas como alternancias de materiales claros y oscuros. En los desiertos costeros del oeste de Pangea, las tormentas ocasionales provocan inundaciones repentinas. Las corrientes cargadas de arena y grava atraviesan las dunas dejando canales efímeros que se rellenan en pocas horas. Este proceso repetido durante millones de años genera depósitos conocidos como areniscas cruzadas, donde la orientación de las capas revela la dirección de los vientos antiguos. En contraste, las regiones húmedas del este producen sedimentos finos y uniformes que indican la presencia de ríos estables y vegetación densa. A medida que la erosión avanza, las montañas pierden altura y los sedimentos resultantes se esparcen por los llanos. Este ciclo continuo de destrucción y creación mantiene el equilibrio del relieve terrestre. Los ambientes sedimentarios son en esencia los traductores del tiempo geológico. Cada grano de arena o partícula de limo encierra una historia de transporte, deposición y cambio. Cuando las capas se acumulan y se litifican, se convierten en el testimonio silencioso de las condiciones que dominaron el planeta. Los geólogos del futuro podrán leer en estas rocas la secuencia completa de eventos: el paso de los ríos, la expansión de los desiertos, la subida del mar y la formación de montañas. En el mundo de Pangea, el registro sedimentario es la memoria física de un planeta en transformación constante. Bajo la presión del tiempo, las arenas, los limos y las arcillas se convierten en piedra y las piedras en documentos naturales que narran la historia profunda de la Tierra, ciclos geoquímicos y señales globales. Bajo la superficie visible de Pangea, los ciclos geoquímicos regulan el intercambio de materia entre la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la geosfera. Estos procesos invisibles controlan la composición del aire, del agua y de las rocas y determinan la estabilidad climática del planeta. Durante el final del Paleozoico, el equilibrio entre el carbono, el azufre y el oxígeno alcanza una de sus configuraciones más delicadas. La intensa actividad tectónica y volcánica libera gases que modifican la atmósfera, mientras la vida en la superficie actúa como fuerza de compensación, absorbiendo y transformando los compuestos químicos a través de la fotosíntesis y la sedimentación. En los océanos que rodean Pangea, el ciclo del carbono desempeña un papel fundamental. El dióxido de carbono se disuelve en el agua y forma carbonatos que se combinan con el calcio para originar minerales como la calcita. Los organismos marinos utilizan estos compuestos para construir conchas y esqueletos. Cuando mueren, sus restos descienden al fondo y se acumulan como sedimentos, que con el tiempo se convierten en calizas. De esta manera, el carbono atmosférico queda atrapado en las rocas, retirado temporalmente del ciclo global. Este proceso, conocido como secuestro geológico de carbono, contribuye a la regulación térmica del planeta. Sin embargo, las erupciones volcánicas liberan nuevamente parte de ese carbono hacia la atmósfera, cerrando el ciclo. En las regiones continentales, los suelos y los bosques actúan también como sumideros de carbono. Las plantas absorben el gas durante la fotosíntesis y lo incorporan a su biomasa. Cuando mueren, parte de ese carbono se libera al descomponerse y otra parte queda enterrada, especialmente en los pantanos y bosques de licofitas del sur de Pangea. Con el paso de los siglos geológicos, esta materia orgánica se transforma en carbón y petróleo, almacenando energía y carbono en las profundidades de la corteza. La combinación de vulcanismo, meteorización y vida vegetal mantiene un equilibrio dinámico que evita los cambios extremos de temperatura global. El ciclo del azufre se desarrolla en paralelo
Los volcanes expulsan dióxido de azufre y sulfuros que al reaccionar con el oxígeno y el vapor de agua forman ácido sulfúrico. Este ácido se deposita en forma de lluvia sobre los continentes donde contribuye a la disolución de las rocas. Los iones de azufre resultantes son arrastrados por los ríos hacia el mar donde se combinan con el hierro y otros metales para formar sulfuros minerales. En los ambientes anóxicos, las bacterias reductoras transforman el sulfato en sulfuro de hidrógeno, generando condiciones químicas particulares que influyen en la vida marina. En las capas de sedimentos, estas reacciones quedan registradas como señales isotópicas que los científicos del futuro podrán leer para reconstruir la química del océano antiguo. El ciclo del oxígeno, por su parte, depende directamente de la interacción entre la vida y la geología. La fotosíntesis libera oxígeno a la atmósfera, mientras los procesos de oxidación lo consumen. Durante el tiempo de Pangea, la concentración de oxígeno alcanza valores altos, lo que permite la existencia de organismos de gran tamaño y una combustión natural más frecuente. La respiración de los seres vivos, la descomposición de la materia orgánica y la oxidación de minerales como el hierro actúan como mecanismos de control que mantienen el equilibrio. Cuando la actividad volcánica aumenta el oxígeno atmosférico, disminuye temporalmente, pero las selvas y los océanos lo reponen gradualmente. Las variaciones en la concentración de gases dejan su huella en las rocas a través de los isótopos estables. Las proporciones de carbono 13 y carbono 12, o de azufre 32 y 34, indican cambios en la actividad biológica y volcánica. Estas señales invisibles al ojo humano son los indicadores más precisos del estado del planeta durante la existencia de Pangea. En los océanos profundos, la falta de oxígeno crea zonas anóxicas, donde la materia orgánica se preserva sin descomponerse. Estas capas oscuras, ricas en carbono, se conocen como lutitas negras y representan momentos en los que el equilibrio químico del planeta se inclina hacia la reducción. La expansión de estas zonas afecta la vida marina y puede desencadenar extinciones locales. Cuando las condiciones se estabilizan, la circulación oceánica restablece el oxígeno y la vida retorna. Estos ciclos de anoxia y recuperación son parte esencial del funcionamiento de la Tierra. En la atmósfera, las interacciones químicas entre el carbono, el oxígeno y el azufre determinan la temperatura global. Durante los periodos de vulcanismo intenso, el dióxido de azufre refleja parte de la radiación solar y enfría temporalmente el clima. Con el tiempo, las partículas se depositan y el efecto desaparece, permitiendo que el dióxido de carbono retome su papel como regulador térmico. Así, el clima de Pangea oscila entre fases más frías y más cálidas, sin alcanzar extremos prolongados. En la superficie terrestre, los procesos de meteorización química contribuyen al ciclo del carbono. Cuando el dióxido de carbono se disuelve en la lluvia, forma ácido carbónico que reacciona con los minerales de las rocas, liberando iones que son transportados al mar. Este proceso retira carbono de la atmósfera y lo incorpora al ciclo sedimentario, actuando como un mecanismo de compensación natural. En las regiones tropicales donde las lluvias son intensas, la meteorización es más activa y el carbono se consume con rapidez. En las zonas áridas, el proceso es más lento, pero la erosión física domina y libera materiales que alimentan otros ciclos. En conjunto, los ciclos geoquímicos de Pangea revelan un planeta en equilibrio dinámico. Cada componente, desde la actividad volcánica hasta la fotosíntesis de las algas, participa en la regulación del sistema global. El carbono circula entre el aire, el agua y las rocas. El azufre conecta el vulcanismo con la vida marina. El oxígeno une la respiración con la erosión de los minerales.
Esta red de procesos interdependientes mantiene la estabilidad de la Tierra durante millones de años. A través de las señales químicas conservadas en las rocas, es posible reconocer los pulsos del planeta, las fases de expansión y contracción de su atmósfera y la delicada armonía que permitió a la vida prosperar en un mundo cambiante. Tectónica y fuerzas internas. En las profundidades de la Tierra bajo el inmenso supercontinente de Pangea, las fuerzas internas nunca cesan. La corteza y el manto se encuentran en un estado constante de movimiento lento, impulsado por corrientes de convección que transportan el calor desde el interior del planeta hacia la superficie. Este calor liberado a través de las dorsales oceánicas y los volcanes mantiene activa la tectónica de placas y moldea el relieve del mundo. La unión de las masas continentales no detiene estos procesos. Al contrario, concentra tensiones y acumula energía que con el paso de los millones de años transformará el equilibrio aparente en inestabilidad. Pangea es el resultado de múltiples colisiones. Las suturas que unieron a Gondwana-Laurussia y otros bloques menores recorren el supercontinente como cicatrices que revelan su pasado violento. A lo largo de estas líneas de unión se levantan cordilleras imponentes fruto de la compresión entre las placas. Las montañas Apalaches, las cadenas hercínicas de Europa y las estructuras del sur de África y Australia son testigos de la fuerza con que las placas chocaron durante el ensamblaje del supercontinente. Las raíces de estas montañas se hunden profundamente en la litosfera, equilibrando su peso mediante el principio de isostasia. Con el tiempo la erosión desgasta las cimas, transporta los sedimentos hacia las llanuras y reduce la altura de los relieves, mientras el manto responde, elevando lentamente las regiones erosionadas. Este proceso continuo mantiene la corteza en equilibrio y permite que el relieve se renueve sin cesar. En el interior del planeta, el calor residual de la formación de la Tierra y la desintegración de elementos radiactivos generan movimientos convectivos que reorganizan el manto. Las zonas más calientes ascienden mientras las más frías descienden. Este movimiento impulsa las placas litosféricas sobre la astenosfera. En algunos lugares las placas se separan y crean nuevas dorsales oceánicas. En otros, una placa se hunde bajo otra en un proceso de subducción que libera energía sísmica y magmática. Alrededor de Pangea, las zonas de subducción se extienden principalmente a lo largo del borde occidental del supercontinente, donde el océano Pantalasa consume su propia corteza. Esta actividad genera arcos volcánicos y profundas fosas oceánicas. En el interior continental, la compresión produce fallas inversas y pliegues que deforman las rocas. Las capas sedimentarias se doblan, se fracturan y se elevan dando origen a cadenas montañosas de gran longitud. Estas montañas formadas por colisiones anteriores continúan siendo modificadas por el calor interno. La tectónica también influye en la formación de cuencas sedimentarias. A medida que las montañas se elevan, otras zonas se hunden por subsidencia. Estas depresiones reciben sedimentos transportados por los ríos y se convierten en archivos naturales del tiempo geológico. En las zonas donde la litosfera se adelgaza, el calor del manto asciende y provoca vulcanismo continental. Las erupciones liberan gases que afectan la atmósfera y modifican los ciclos climáticos. Algunas regiones de Pangea experimentan extensas efusiones de lava basáltica que cubren cientos de kilómetros cuadrados. Estas coladas negras, al solidificarse, forman mesetas que contrastan con los relieves circundantes. El vulcanismo, además de ser un mecanismo de liberación de calor, contribuye a la renovación química de la superficie. Los minerales expulsados por las erupciones enriquecen los suelos y aportan nutrientes que favorecen la vida vegetal. La dinámica interna del planeta no solo moldea el relieve, sino que también influye en la estabilidad del supercontinente.
Al concentrarse tanta masa continental en un solo bloque, el flujo térmico bajo Pangea se ve parcialmente atrapado. Las corrientes del manto buscan rutas para liberarse generando zonas de debilidad, que más tarde se convertirán en grietas y rifts. En las primeras etapas, estas fracturas son pequeñas y localizadas, pero con el tiempo se expanden y anuncian el inicio de la fragmentación. A pesar de esta tendencia, durante millones de años, Pangea mantiene su cohesión. Los movimientos verticales, las deformaciones y el vulcanismo forman parte de su respiración interna. En el norte del supercontinente, la orogenia varisca deja un paisaje de cordilleras erosionadas que se extienden desde lo que será Norteamérica hasta Europa. En el sur, las montañas resultantes de la colisión de Gondwana con otras masas de tierra se elevan sobre un basamento más antiguo, testigo de ciclos tectónicos previos. Estas regiones montañosas actúan como fuentes de sedimentos que alimentan los sistemas fluviales. Las rocas metamórficas que surgen en profundidad muestran la intensidad del calor y la presión a las que estuvieron sometidas. Minerales como el granate, la biotita y el cuarzo se organizan en bandas que registran la historia térmica de la corteza. En algunos lugares, los movimientos tectónicos reactivan antiguas fallas generando terremotos que sacuden la superficie. Aunque el ritmo de estos eventos es lento a escala humana, su efecto acumulado transforma el paisaje continental. La tectónica también influye en la circulación oceánica y en el clima. La elevación de cordilleras modifica los vientos y las lluvias, mientras que la posición de los continentes altera el flujo de las corrientes marinas. El relieve terrestre determina el recorrido de los ríos y la ubicación de los lagos. Incluso los mares interiores alimentados por la subsidencia tectónica reflejan la interacción entre la geología y el clima. En este escenario de equilibrio y tensión, la Tierra parece tranquila, pero las fuerzas que la sostienen permanecen activas bajo la superficie. La energía que viaja desde el núcleo hasta la corteza mantiene vivo el planeta y prepara las condiciones para los cambios futuros. Pangea, aunque estable en apariencia, es un organismo en movimiento lento. Su estructura interna acumula tensiones que, con el paso del tiempo, provocarán grietas, desplazamientos y nuevas configuraciones. Cada montaña, cada cuenca y cada volcán forman parte de un sistema interconectado que refleja la dinámica profunda del planeta. Bajo el suelo del supercontinente, la Tierra continúa transformándose, modelando un mundo que, pese a su inmensidad, nunca deja de moverse. Tensiones acumuladas y fracturas iniciales. A medida que transcurren los millones de años, las fuerzas internas que dieron origen a Pangea comienzan a transformarse en las mismas que anunciarán su futura fragmentación. El calor acumulado bajo el vasto supercontinente no logra disiparse con facilidad. La masa continental actúa como un manto aislante que retiene la energía proveniente del manto terrestre. Este exceso térmico genera corrientes ascendentes que empujan lentamente la corteza desde abajo, creando domos y zonas de tensión donde la litosfera empieza a estirarse. Lo que al principio es un proceso imperceptible, con el tiempo se manifiesta en fracturas y desplazamientos que señalan el inicio del cambio. En las regiones donde el calor se concentra, el suelo se eleva formando amplias mesetas volcánicas. Las rocas de la corteza se agrietan permitiendo la salida de magma y gases. En los bordes de estas zonas elevadas aparecen fisuras lineales que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros. Estas fracturas, conocidas como rifts, son los primeros indicios de una separación incipiente entre bloques continentales. A lo largo de ellas, el magma asciende y solidifica, creando cinturones de basalto que marcan las zonas más activas. En un principio las fracturas no dividen el continente, pero sí debilitan su estructura y facilitan la acumulación de nuevas tensiones.
En los márgenes del mar de Tethys la actividad volcánica se intensifica. Los gases emitidos modifican la composición de la atmósfera y contribuyen a fluctuaciones en la temperatura global. En algunas regiones las erupciones cubren extensas áreas con coladas de lava, que al enfriarse forman superficies negras y fracturadas. Estas provincias basálticas son testigos de la energía interna que se acumula bajo el supercontinente. La liberación de dióxido de carbono y otros gases puede alterar el equilibrio climático, aunque los ecosistemas se adaptan lentamente a los cambios. En el interior de Pangea las presiones se distribuyen de manera desigual. Algunas zonas experimentan compresión, mientras otras se someten a extensión. Este juego de fuerzas genera fallas normales inversas y transformantes que cortan las rocas antiguas y reorganizan los relieves. Las fallas más profundas alcanzan la base de la litosfera, donde el calor y la presión transforman los minerales. Los terremotos, aunque poco frecuentes, liberan parte de la energía acumulada. Estos movimientos se registran en el relieve como desplazamientos verticales o escalonamientos en los valles. En los bordes continentales, la tectónica de subducción sigue activa. Mientras la corteza oceánica se hunde bajo el supercontinente, las zonas internas comienzan a expandirse. Este contraste entre compresión y extensión crea un desequilibrio que prepara el terreno para la ruptura. En las regiones más delgadas de la corteza, el magma asciende con mayor facilidad. A medida que las fracturas se ensanchan, el calor del manto se filtra hacia la superficie derritiendo parcialmente las rocas y generando nuevas intrusiones ígneas. Con el paso del tiempo, estas zonas de debilidad se convertirán en los futuros límites de los continentes que surgirán tras la desintegración de Pangea. El paisaje de esta etapa es dinámico y variado. En algunas áreas los volcanes activos forman cadenas que emiten humo y ceniza de manera continua. En otras, las fisuras liberan gases invisibles que escapan silenciosamente a través de grietas en el suelo. Los ríos que atraviesan estas regiones transportan minerales volcánicos y depositan sedimentos ricos en hierro y silicio. La combinación de vulcanismo y erosión genera un mosaico de colores en las rocas rojos negros, ocres y grises que se mezclan en capas alternas. Este registro visual es una huella directa de las fuerzas internas que actúan bajo la superficie. En los océanos que rodean Pangea, la expansión del fondo marino continúa. Nuevas dorsales se forman y los flujos de magma crean corteza oceánica joven. Esta expansión contribuye a la presión ejercida sobre los bordes del supercontinente. En respuesta, la corteza continental se deforma y desarrolla zonas de cizalla donde las rocas se deslizan unas sobre otras. Estas deformaciones no se perciben a escala humana, pero su efecto acumulativo reconfigura lentamente la geografía. El equilibrio que había mantenido unido al supercontinente comienza a mostrar signos de fragilidad. A nivel climático, las fracturas y el vulcanismo alteran la circulación atmosférica. Las emisiones de gases volcánicos incrementan temporalmente el efecto invernadero, mientras las partículas suspendidas en el aire reflejan parte de la radiación solar y provocan enfriamientos regionales. Estos cambios afectan los patrones de lluvia y temperatura. Algunas regiones costeras se vuelven más húmedas mientras otras sufren sequías prolongadas. Los ecosistemas responden con adaptaciones graduales, las plantas ajustan su distribución y los animales migran hacia zonas más favorables. A pesar de estos cambios, la vida continúa prosperando, adaptándose a un planeta que, aunque estable en apariencia, se encuentra en constante transformación. En el registro geológico, los indicios de tensión quedan preservados en las rocas metamórficas y magmáticas. Las intrusiones de diques basálticos cortan los estratos antiguos en ángulos definidos, revelando la dirección del esfuerzo tectónico. Los geólogos del futuro podrán leer en estas formaciones la historia del inicio de la fragmentación continental.
En ese momento, sin embargo, Pangea sigue siendo un solo cuerpo, un continente vasto que abarca desde el polo norte hasta el sur del planeta. La energía acumulada en su interior continúa ascendiendo lentamente como una respiración profunda que anticipa el movimiento. En los siglos geológicos siguientes, estas tensiones se ampliarán y darán lugar a océanos nuevos, pero durante este periodo intermedio la Tierra vive una calma contenida. Los volcanes, las fallas y las fracturas son solo señales tempranas de un proceso inevitable. El planeta en su equilibrio dinámico se prepara para la renovación. Cada grieta, cada erupción y cada temblor es parte de un ciclo natural que convierte la inmovilidad aparente de Pangea en una ilusión. Bajo su superficie, la Tierra continúa reorganizando su estructura, acumulando la energía que pronto liberará para redibujar su propio rostro. Transición hacia el Triásico temprano. Al final del Pérmico, el equilibrio que había sostenido a Pangea comienza a alterarse de forma irreversible. Las fuerzas internas, la actividad volcánica y los cambios en la composición atmosférica convergen para transformar el planeta. En este periodo de transición hacia el Triásico temprano, la Tierra atraviesa una de las crisis biológicas más profundas de su historia. La estabilidad climática que caracterizó al supercontinente se ve interrumpida por variaciones bruscas en la temperatura, la química del océano y la composición del aire. En las regiones donde el vulcanismo es más intenso, enormes erupciones liberan coladas de lava que se extienden sobre miles de kilómetros. Estas provincias ígneas alimentadas por fracturas profundas en la corteza emiten grandes volúmenes de dióxido de carbono y dióxido de azufre. Los gases alteran el equilibrio de la atmósfera, provocando un efecto invernadero sostenido y un aumento de la temperatura global. Al mismo tiempo, las partículas de ceniza reflejan parte de la radiación solar, generando enfriamientos temporales que alternan con periodos de calor extremo. Esta inestabilidad climática afecta la circulación oceánica y provoca la expansión de zonas anóxicas en los mares. La disminución del oxígeno en las aguas profundas altera la cadena alimenticia y desencadena una extinción masiva que afecta tanto a los organismos marinos como a los terrestres. En los océanos, los corales paleozoicos desaparecen casi por completo. Los amonites braquiópodos y trilobites que dominaron durante millones de años se reducen drásticamente. En tierra firme, las selvas húmedas que cubrían las regiones tropicales se marchitan. Los bosques de licofitas y helechos arborescentes dan paso a paisajes abiertos y áridos. Las lluvias se vuelven irregulares y las temperaturas oscilan de manera extrema entre el día y la noche. El aire cargado de dióxido de carbono se vuelve más cálido y denso. Los incendios forestales se multiplican liberando más gases y cenizas. Este ciclo de combustión y emisión amplifica la crisis. Sin embargo, incluso en medio del colapso, la vida no desaparece por completo. Algunas especies sobreviven en nichos aislados donde el clima sigue siendo moderado. En los ríos, los peces pulmonados y los anfibios se adaptan a las condiciones cambiantes. En los desiertos, los reptiles comienzan a diversificarse y a ocupar nuevos espacios ecológicos. La extinción, aunque devastadora, abre paso a una reorganización biológica que definirá la era siguiente. Mientras tanto, los procesos tectónicos continúan. El supercontinente sigue sometido a tensiones que lentamente abren grietas a lo largo de sus bordes. En las zonas donde la corteza se adelgaza, los volcanes liberan magma basáltico que se solidifica en capas superpuestas. Estas erupciones que duran miles de años inyectan aerosoles y gases en la atmósfera superior. La combinación de calor y gases altera los patrones de viento y lluvia, provocando sequías prolongadas en el interior continental. En las regiones costeras, las oscilaciones del nivel del mar
dejan registros de inundaciones intermitentes. Las plataformas continentales se cubren con nuevos depósitos de carbonato, mientras los mares interiores se llenan de sedimentos finos que sellan la historia del cambio. En los polos, el aumento de la temperatura derrite el hielo estacional y modifica la salinidad de los océanos. Los gradientes térmicos alterados debilitan la circulación global, lo que reduce la ventilación de las aguas profundas. Sin oxígeno suficiente, la materia orgánica se acumula y se descompone lentamente liberando metano y otros gases que intensifican el calentamiento. Este efecto de retroalimentación acelera la transformación ambiental. En el registro geológico, el límite entre el Pérmico y el Triásico se reconoce por una capa oscura rica en carbono y metales pesados. Esta franja marca un cambio abrupto en las condiciones del planeta. Los isótopos de carbono muestran una disminución repentina, evidencia de un desequilibrio en el ciclo global. Las rocas de este periodo conservan fósiles de formados rastros de organismos que lucharon por adaptarse a un mundo en crisis. A pesar de la devastación, el planeta no queda vacío. La actividad volcánica disminuye gradualmente y la atmósfera empieza a estabilizarse. La erosión desgasta las coladas de lava y los ríos vuelven a trazar su curso sobre las rocas recién formadas. La vegetación pionera compuesta por plantas resistentes a la sequía coloniza las superficies desnudas. Estas plantas, junto con los primeros grupos de coníferas y cicadófitas, restablecen lentamente la cobertura vegetal. En el mar, nuevas formas de vida comienzan a diversificarse. Los amonites se recuperan, los peces óseos se adaptan a las aguas cambiantes, y los primeros reptiles marinos aparecen en los litorales. En tierra, los arcosaurios y los antecesores de los dinosaurios encuentran condiciones favorables para expandirse. La Tierra inicia una nueva era en la que los ecosistemas se reorganizan y la biodiversidad resurge. El clima sigue siendo cálido pero menos extremo. Las lluvias se distribuyen con mayor regularidad y las zonas costeras recuperan su productividad. Los océanos, aunque diferentes en composición, vuelven a albergar abundancia de vida. En las profundidades, los sedimentos conservan la huella de la recuperación, capas claras alternadas, con oscuras testimonio de los ciclos de anoxia y oxigenación. Pangea, aunque aún intacta, muestra signos visibles de fractura. Las cuencas de rift se ensanchan lentamente y el relieve se ajusta a las nuevas tensiones. La era del Triásico temprano marca así el renacimiento de la vida y el preludio de la separación continental. En este escenario de renovación, el planeta demuestra su capacidad de resistencia. Cada erupción, cada cambio químico y cada extinción se convierte en parte de un proceso mayor que impulsa la evolución y el movimiento de la Tierra. Pangea, que había sido el símbolo de la unión planetaria, se encamina ahora hacia la diversidad geográfica y biológica que definirá los tiempos futuros.